cerca a Omereque, decía Piedras Coloradas, el camino que va de Aiquile hacia Saipina, con las dificultades de siempre. ¿No? Entre dichos, es un afán. Bueno, en fin, pero sigamos con lo nuestro. La anterior clase, que fue nuestra primera, estamos retrasados, por eso hay que tratar de seguir adelante. Habíamos hablado un poco de lo general, de cómo tenemos que pensar. Yo soy de la opinión que ustedes no son robots, que no son ingenieros, no van a ser ingenieros de la lista de control, lo que dicen los estados americanos, sobre todo el checking list, ¿no? La lista donde uno controla paso 1, paso 2, paso 3, hay una formulita, un procedimiento, y ustedes llenan y no saben qué están haciendo, pero llenan, ¿no? Eso se llama el ingeniero robot, que es el típico ingeniero norteamericano que sale de los college, que hacen el primer grado de la ingeniería, ¿no? Los mejores, evidentemente ya hacen una maestría y ahí ya empiezan a aprender a pensar, ¿no? Que es importante, ¿no? Aquí nosotros no podemos darnos ese lujo. Son 5 años de estudio. Ustedes tienen que ser gente crítica ante todo. Tienen que pensar, tienen que saber de dónde vienen las cosas, por qué están aplicando esa teoría, de dónde viene esa teoría. No es verdad, no simplemente una formulita que se la dan ahí para que uno se la tome, ¿no? Aquí no nos vamos a tragar pastillas redondas, cuadradas, sino las pastillas bonitas, bien preparadas, ¿no es verdad? Sabiendo qué tienen y de dónde vienen, ¿de acuerdo? Bien, en la anterior clase hemos hablado un poquito sobre ese círculo de las 3 fases principales que tenemos que tener, ¿no es verdad? El observar, el analizar y finalmente el aplicar, ¿no? Bueno. Todo eso es cimentación, que va a ser el motivo a hacer la simulación, los pronósticos necesarios de su comportamiento, haciendo un buen dimensionamiento de la obra, ¿no es verdad? Darle dimensiones en un material adecuado. La mayoría de las veces, evidentemente, es el hormigón armado como tal, o sea, vamos a poner énfasis en esto, ¿no es verdad? Y vamos a definir entonces a la fundación como aquel eslabón, lo llaman el elemento constructivo entre la estructura y el terreno, ¿de acuerdo? Es algo entonces que tengo que construir, que va a ser posible una transferencia adecuada de las cargas, tanto el peso propio de la misma estructura como todas las cargas útiles y todas las fuerzas actuantes sobre la estructura, ¿ya? Y esa transferencia hacia el terreno, garantizando entonces la estabilidad y servicibilidad de la estructura. Y aquí, de hecho, en esta definición que tengo que he escrito, estamos diciendo que tenemos que considerar entonces la estabilidad en general, una estabilidad que va a ser evidentemente geotécnica y estructural. La obra tiene que resistir, entonces estamos hablando de resistencia, vamos a ver aquí con esfuerzos, con tensiones, ¿no es verdad? Y por otra parte la servicibilidad, que significa o está relacionado con las deformaciones, con los desplazamientos que va a tener, ¿no es verdad? Son 2 elementos críticos, 2 capítulos, si quieren ustedes, que tenemos que considerar cuando vamos a hacer el diseño de una fundación o cimentación. Entonces, vamos a usar este eslabón en sus diferentes formas, ¿no? Bien, aquí yo transcribo un texto que está muy bien redactado, creo yo, que viene de esta guía para la cimentación de obras en este caso de carretera, pero es lo mismo, los principios son los mismos, aplicando el Eurocódigo 7, del cual hemos hablado algo, y es una referencia bibliográfica que se las tengo que mandar. No les he mandado ninguna referencia, el día de hoy haré para que empiecen a trabajarnos, ¿verdad? Va a ser el proyecto de Geotec, Java. Y bueno, he escrito o he transcrito este texto
para que ustedes tengan un concepto muy claro de lo que estamos, por dónde estamos yendo, ¿de acuerdo? Y no se olviden ustedes que cuando hacemos una transcripción literal de un texto, lo indicamos muy bien aquí porque el texto va aquí entre estos signos de admiración, ¿verdad? O signos especiales, ¿no es verdad? Este texto entonces no es mi redacción, es redacción que viene de esta fuente, ¿ya? Y las fundaciones, y aquí por favor que esté muy claro, deben proyectarse. Proyectar quiere decir todo lo que vamos a aprender en esta clase. La construcción, ya no vamos a hablar mucho de la construcción en esta clase, dedicaremos una hora por una clase, tal vez algunos métodos constructivos, si quieren ustedes, que deberíamos ver en otras materias, aunque aquí tenemos que redondear ese conocimiento y conservarse. No se olviden que también tenemos que conservar, ¿ya? O sea, son diferentes fases. Una fase de primero de estudios, de análisis, de hacer pronósticos, etcétera, etcétera. Esta segunda etapa es la de construcción, donde vamos a siempre controlar que todas las premisas que hemos hecho durante la proyección, durante todo ese proceso de creación y de diseño, se van cumpliendo, y si no, rectificar a tiempo, ¿no es verdad? Y finalmente, la operación y mantenimiento, tenemos que conservarlas adecuadamente, ¿no? Para que sean capaces de soportar todas las solicitaciones, o sea, todas las cargas y efectos de las cargas, a la cual puede ser sometida a lo largo de la vida útil. Eso es importante, ¿no? Normalmente estamos tomando 50 años, ¿no? Aunque a decir verdad, estas obras tienen que durar mucho más, tienen que durar más generaciones que 2 generaciones o 3 generaciones, ¿no es verdad? 100, 200 años. Y de hecho tenemos obras que tienen centenas y centenas de años, ¿no? Que todavía están en perfecto estado y son útiles en todo sentido a la sociedad, ¿no? Para nuestros efectos de cálculos tenemos que definir también una vida útil de las obras, ¿de acuerdo? Bueno, no pueden soportar las cargas suficientes, cargas impuestas, también deformaciones. Aquí nuevamente, fíjense, acabo de decirles en la definición propia que tenemos que ver de resistencia, tiene que haber seguridad en la transferencia de todas estas fuerzas, o sea, tiene que ser estable, tenemos que cumplir todos los requisitos de resistencia y además deformaciones limitadas, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Tienen que soportar estas deformaciones. Siempre tenemos que considerar también esto. Y normalmente debo decirles, en muchos casos, los suelos que se nos presenta, que es algo que yo no elijo, sino que la naturaleza me dio, está ahí ese material de construcción. Vamos a considerar siempre el suelo como un material de construcción más y muy importante en nuestro caso, ¿no es verdad? Las deformaciones son las que definen más de una vez las dimensiones de la obra, o sea, las que definen finalmente esa capacidad portante admisible que vamos a definir y vamos a aprender a calcular, ¿no es verdad? Y no deben pasar entonces nunca los límites aceptables, que son por razones estéticas y funcionales además, ¿ya? Bien, entonces, esta es una definición mucho más completa, si quieren ustedes, muy bien redactada, por lo tanto se las presento. Ejemplos, ¿qué es lo que tenemos que aprender a diseñar? No nos vamos a limitar en esta clase a pensar solamente en edificios, ¿no? Que era normalmente la forma de ver la materia en el pasado, sino vamos a pensar también que tenemos que ver diferentes obras civiles, donde se tiene una aplicación muy grande, es por ejemplo en puentes, ¿no? Donde tenemos que diseñar adecuadamente estribos, los extremos de un puente, si quieren ustedes, y también sus pilas, ¿no es verdad? Son obras muy importantes, con otras características, el tipo de cargas, las dimensiones. Normalmente tenemos estructuras tremendamente esbeltas, como estas pilas, y hay que saber encontrar, calcular, dimensionar adecuadamente este elemento cabalmente entre la estructura y el terreno, ¿no? A través del cual se hace entonces la transferencia de las fuerzas de forma adecuada al terreno, ¿no? Garantizando todas las condiciones que nos vamos a dar. O edificios, ¿no es verdad? O edificios, ¿no? No tenemos que ver entonces las estructuras que necesitamos para tener
esa estabilidad para cumplir las condiciones de resistencia y cumplir las condiciones también de servicibilidad. Permítanme un ratito, voy a tratar de ver la forma de grabar la clase, porque todavía estamos trabajando en, voy a tener que salir, yo creo, voy a intentar un momento, tendría que salir de la presentación y dar el comando de la grabación para después seguir adelante. Bueno, sigamos nomás ya, sigamos. Bueno, ya esta clase tampoco fue, porque la grabación no ocurre automáticamente, lamentablemente, ¿no? Edificios, decíamos, ¿no? Ok, o sea, y tenemos una gama tremenda, diferentes tipos de ejemplos de problemas, y es el más clásico, que lo vamos a estudiar con un poquito más de detalle al final del curso, es, por ejemplo, la famosa torre inclinada, la torre de Pisa, ¿no? En Italia, donde ya se tiene, a través de los años, durante muchos años, se tiene ya un desvío de 5,4, 5,5 grados respecto a la vertical, que significa que en esta torre de 53 metros, un diámetro de algo más de 19 metros, se tiene ya una desviación acá de 5,5, 5,6 metros respecto a la vertical, que crea condiciones muy especiales de equilibrio. Se ha trabajado mucho desde hace 30 años tratando de estabilizarla, porque el fenómeno de aquí de hundimiento, y un hundimiento diferencial, ¿no? O sea, evidentemente en el lado sur, ese es el lado sur, se tiene un hundimiento mucho más grande que en el lado norte de la torre. Bueno, vamos a estudiar todo eso al final del curso, ¿de acuerdo? Para conocer muy bien todo su terreno, pero eso me gusta esa figurita, porque así tenemos un buen ejemplo de que tenemos que tener un buen modelo geotécnico para trabajar, para poder hacer unas predicciones, aplicar unos modelitos que son semi-empíricos, todos, ¿no? Prácticamente, o son analíticos, pero donde hacemos tantas hipótesis de simplificación para poder resolver el problema matemáticamente, que siempre tenemos cierta incertidumbre en nuestro trabajo, ¿ya? Pero fíjense ustedes, aquí se puede ver que necesitamos conocer entonces ese subsuelo, y conocerlo en la forma más precisa que sea posible como tal. Mira, aquí es el ejemplo, por ejemplo, de esta torre de Pisa. Cuando empiezan a construirla el año 1173, o sea, imagínense, esta obra ya va a tener, tiene más de 900 años, y que lo han ido construyendo en muchas fases. Esta primera parte ha sido reconstruida por la gente a partir más o menos del 1800, después del 1800, y ha sido medida, ¿ya? Ha sido totalmente reconstruida, pero fíjense ustedes cómo ha sido un movimiento lento, llegando finalmente, la última medición que tengo yo, por lo menos, que ha sido publicada por el señor Borland, es del año 1998, donde el ángulo de desvío respecto a la vertical ya era de 5,5 grados y medio como tal, ¿de acuerdo? Aquí en este grafiquito evidentemente un error de imprenta, porque el giro aquí está en grados, no está en segundos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bien, entonces nosotros, y aquí vamos a definir un poco los tipos de fundación que tenemos y lo que vamos a ver en nuestro curso. En nuestro curso vamos a suponer entonces, si bien tenemos que analizar el perfil general, hay que siempre justificar qué tipo de fundación, de cimentación usted está proponiendo como solución, ¿no? Técnico-económica óptima. Siempre pensar en técnico-económico. Tenemos que hacer siempre obras que satisfagan plenamente la parte técnica, o sea, de resistencia y de formación, ¿ya? Y además tiene que ser económica. Hay que tender a hacer ese diseño.
Normalmente hacemos varios diseños, entonces vamos aproximándonos a la solución final a través de intentos sucesivos, ¿ya? Ok, entonces, y cuando tenemos un terreno adecuado cerca a la superficie, ¿ya? Entonces vamos a hablar de fundación superficial, cimentación superficial. Y este es el objeto del análisis y del estudio de esta clase, de esta asignatura, fundaciones superficiales. Vamos a ver entonces, vamos a ir analizando después de ver toda la parte geotécnica, estudiar muy bien y comprender lo que es ese terreno y cómo se comporta el terreno desde el punto de vista entonces de los esfuerzos y de las deformaciones, debido a la aplicación del peso propio de la estructura y de las cargas o efecto de las cargas que actuarán sobre esta estructura. Y vamos a ver entonces zapatas aisladas. Claro que vamos a empezar, lo más sencillito es con zapatas aisladas, ¿no es verdad? Zapatas combinadas. Vamos a ver con calma. Vamos a estudiar zapatas continuas bajo pilares, ¿no? Zapatas continuas bajo muros, ¿ya? Bueno, zapatas continuas aquí, bueno, son los pilares y aquí la zapata continua, a eso me refiero, ¿no? Los pilares no son pilares de fundación, son externos, son de la estructura, ¿ya? Vamos a estudiar estas zapatas arriostradas y excéntricas que se da a veces en muchos edificios, donde evidentemente esa es la parte externa de la estructura portante del edificio. Fuente, todo esto está en el libro de Jiménez Montoya. Voy a usar y vamos a usar como referencia para la parte del hormigón armado, el libro de Jiménez Montoya, ¿ya? El hormigón armado, y en la edición, hay una edición más superior, la 15 creo, que es del año 2016, si no me equivoco, que se las voy a dar también, se la puede encontrar también en la red, a decir verdad, el capítulo 25 de Jiménez Montoya, ¿ya? Aquí estas figuras provienen de esa fuente. Vamos a estudiar también una fundación tipo emparrillado rápidamente, y las losas, o lo que llamamos también a veces radier, ¿no? Una fundación totalmente continua, donde están ahí las columnas de la estructura. Y claro que cada una de ellas está condicionada con, de acuerdo al terreno y a la capacidad portante que vamos a aprender a estimar, a calcular con todas las teorías que tenemos a nuestra disposición, que son aproximaciones de todas maneras, ¿no? Aquí todavía queda mucho por estudiar, mucho por investigar, sin duda. Y también vamos a usar, aprovecho aquí, aunque está en la lista de la literatura que vamos a usar, aquí también he anotado la fuente que va a ser el librito este de Calavera, con sus llamas cimentaciones en hormigón armado, ¿no? Ese libro es un poquito más viejo, si quieren ustedes, pero definitivamente un libro que solamente versa en 400 páginas tal vez sobre fundaciones en hormigón armado, ¿ya? Bien, cuando tenemos un terreno adecuado semiprofundo, o sea, no muy cerca a la superficie, 1 metro, 1,5 metros, tal vez 2 metros, vamos a tener que trabajar en pozos de cimentación, que con otras palabras es una mejora del terreno. Hay que bajar, además el terreno va a ser mejor aquí, con un buen hormigón de limpieza, y hacemos aquí una cimentación especial, porque no podemos seguir profundizándonos, haciendo que la luz, la longitud de unas columnas sea tan grande, donde se tengan problemas ya de pandeo, y que nos obliga a tener una sección mucho más grande de la estructura, ¿no? O sea que aquí hacemos un engrosamiento, si quieren ustedes, de esa estructura para después seguir adelante. Pues hacemos toda una mejora del terreno a través de un relleno grande, aquí como estamos viendo aquí, de un hormigón pobre. Cuando hablamos de hormigón pobre, estoy hablando de hormigón que va a tener una resistencia a la compresión simple, característica, despuesito vamos a hablar de esto, que va a ser menor de 10 megapascales, ¿ya? O sea, hacemos una mejora del terreno. Aquí cuando estamos hablando de terreno adecuado semiprofundo, vamos a hablar de una mejora ya del terreno.
estamos haciendo aquí. Y con una zapata, evidentemente, con viga armada, ¿no es verdad? En donde va a arrancar la columna hacia arriba de la estructura, ¿no? Y no se olviden en todos los casos, no solamente en este caso, sino en las cimentaciones, en las fundaciones someras, totalmente someras, sí vamos a tener aquí un relleno compactado. Carga que también tomamos en cuenta en los cálculos de la capacidad portante, eso ya veremos después. ¿Ya? Que han visto, además, ustedes tienen la materia, en una de las materias mecánicas, son los dos seguramente. No he revisado con mucho cuidado en cuál de las materias ven ustedes también capacidades portantes. ¿Me pueden decir si es mecánica de suelos 1 o mecánica de suelos 2? Pienso que es en 2. Mecánica de suelos 2, doctor. En 2, ¿no es verdad? En la primera se dedican a ver la caracterización precisa de los suelos, etcétera, etcétera. Y en la 2 ya se ven más aplicaciones, ¿no? Ya han visto ustedes, ya han aprendido en sí la formulita de Terzaghi, la formulita de Brink-Hansen, los coeficientes. Bien, en nuestra clase, me adelanto un poquito a explicarles, vamos a estudiar de dónde vienen esas formulitas, cómo se han generado. Y ahí vamos a tener que irnos hacia atrás. Nos vamos a ir cabalito, 100 años hacia atrás, 101 años hacia atrás, para mostrarles de dónde viene toda esa formulita, cómo se encontró, y de repente aparece ahí Prandtl, que era un hidráulico, después aparece Terzaghi, Reichner, mucha gente que aparece que han ido ayudando a construir el conocimiento en este campo, ¿verdad? Bien, o tenemos un tipo, también una solución, bueno, es un poco parecida a esa, si quieren ustedes, donde tenemos un bloque muy grande rígido, donde empotramos la columna, digamos, y no tenemos aquí una losa de fundación como tal, ¿no? Son los diferentes casos que vamos a estudiar, ¿ya? Bueno, esta también es de Calavera. Y vamos a tener también aquí, ojo, estoy usando en forma simultánea, sin distinguir, porque es la misma definición, fundación y cimentación. ¿Y por qué he hecho esto? Adrede. Porque los libros, toda la literatura española y la experiencia española se habla de cimentación. Aquí en América Latina normalmente estamos hablando de fundación, porque hemos desarrollado toda esa parte del conocimiento a través de la experiencia y del dominio, de la influencia que ha tenido más la escuela norteamericana en esa parte del continente americano, ¿no? Viendo Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿no es verdad? Ok, pero cuando tenemos también 4 a 6 y un poco más de 6, tal vez acá, estamos hablando de pozos de cimentación, ¿no es verdad? Donde ya los hacemos manual o mecánicamente. Eso nuevamente, si quieren ustedes, una especie de mejora del terreno para llegar a estratos que tengan una mejores condiciones de resistencia y de formabilidad como tal, ¿no? Entonces se hacen los pozos de cimentación, porque pueden ser pozos de cimentación de este tipo, donde se hace una ampliación de la base, como se muestra aquí, para tener una mayor superficie de contacto para hacer la transferencia de las cargas o efecto de las cargas al terreno como tal, ¿no? Tenemos entonces también este tipo de terreno semiprofundo. Y claro que si yo continúo hago muchos metros más que mecánico, aunque también alguna vez he trabajado en puentes, sobre todo hemos hecho varias veces, y se hacen varias veces pozos que son hechos manualmente, e incluso se ha hecho mucho en muchos países, aquí en 2 proyectos, aquí en el Chapare, alguna vez hemos construido también con cámaras aquí especiales, esclusas especiales de aire, porque había mucha agua, no se podía bombear tanta agua, y se creaba aquí una presión que ponía en equilibrio la cantidad de agua, evitaba que haya una infiltración de agua acá, ¿no es verdad? Bueno, ahí era muy especial, son esas construcciones donde la gente no puede estar mucho tiempo trabajando, tiempos muy cortos, 1 hora, 1 hora y media. Ahorita no sé exactamente qué dice la norma de seguridad, no solo boliviana, sino en otros países, ¿no? Vamos a averiguar un poco más, ¿ya? O sea, también todavía vamos a decir que esto es una fundación semiprofunda. Y tenemos además todavía como fundación, que ahora llamo semiprofunda, cuando el terreno adecuado es semiprofundo, ¿ya? Puede ir de 8 a 20, 25 metros, todavía no son pilotes, ojo,
los micropilotes, que ya estamos aplicando en forma intensa en el mundo entero hace tiempo, y en Bolivia. Tenemos ahorita ya varios edificios en Cochabamba. Les voy a tener que mostrar un poco esto, que ya han sido fundados sobre micropilotes, donde se ejecuta una perforación, ¿no?, a rotopercusión, con diámetros pequeños, que van a los 30 centímetros. Por eso hablamos de micropilotes, ¿no es verdad? Y después agarramos y los vamos llenando aquí con un mortero, una lechada de cemento, y después finalmente se coloca la armadura, como dicen acá. Ponemos, son pernos, son micropilotes entonces de una masa cementante, no directamente podemos decir hormigón, y son después finalmente inyectados, se los inyecta para darles mayor capacidad, por tanto, o sea, una mayor transmisión de las cargas hacia el terreno a través del fuste como tal. De eso tenemos que hablar también en nuestra clase. O sea, es totalmente nuevo. Estoy un poco actualizando el contenido de la materia, de lo que está todavía oficialmente vigente. Lo tenemos que cambiar pronto. Y, pucha, me he descuidado, no he escrito ese nuevo, no es nuevo contenido, porque tiene que seguir ciertos procesos en San Simón o en cualquier universidad. Pero vamos a estudiar también un poco micropilotes, ¿de acuerdo? Porque se está haciendo. Varios de ustedes van a estar ya sujetos. Y aprovecho de hablar de micropilotes acá para decirles que nos acompaña en esta clase don Pablo Frías. Pablo es un estudiante que ha salido de la carrera, ya está concluyendo, ya está prácticamente... ya está saliendo su pan del horno, diría yo, porque muy pronto va a defender su proyecto de grado. Pablo nos va a colaborar el semestre. Pablo ha sido un estudiante muy, yo diría, no solo estudioso, es muy estudioso, sino ha aprovechado muy bien sus estudios, me ha podido ayudar alguna vez en la materia de mecánica de rocas, y él se ha brindado a poder colaborarnos esta vez, y yo confío plenamente en él, porque es competente, un profesional ya muy competente, y él cabalmente ha trabajado en este campo, ¿ya? Él tiene una tesis muy bonita donde trabaja cabalmente sobre la capacidad portante, y seguramente le vamos a pedir a Pablo que nos hable un poquito entonces de su experiencia y todo lo que ha avanzado en el marco del estado del conocimiento en este campo de los micropilotes. Entonces, de hecho, Pablo Frías nos va a acompañar en todo el trabajo que vamos a hacer este corto semestre. No se olviden que tenemos un problema muy serio. Para mí es muy serio, sin duda, la masificación. Según la lista que tengo ahorita, que todavía no es oficial, de inscritos en este grupo de Fundaciones 1, el número de inscritos ya llega a 183, imagínense. Claro, yo sé que un 30%, 40% se inscribe porque quieren inscribirse simplemente, ¿no? No hace ningún esfuerzo, no tienen la voluntad, no tienen ni el sentido de responsabilidad de poder, de querer estudiar, de querer formarse adecuadamente, ¿no? Pero es la realidad que tenemos ahorita, la masificación que nos está llevando a la pérdida total, a la caos, a la destrucción, diría yo, ¿ya? Bien, y finalmente nombramos aquí simplemente, esto no es parte de nuestro trabajo, es parte de Fundaciones 2, de la otra asignatura, y cuando el terreno adecuado está muy por debajo de la estructura, o sea, de la superficie, si quieren ustedes, bueno, tenemos que tener obras especiales para transferir la carga al terreno, ya sea por fuste o por punta, y hablamos de los pilotes, ¿no? Pilotes que van diferentes diámetros hasta... Normalmente en Bolivia, no sé por qué, así es la práctica, se pide pilotes de 1,2 metros de diámetro, y pueden ser prefabricados, que los hacemos en Cando, ¿no? O pueden ser también fabricados in situ, ¿no? Donde se tiene todas las piloteras, llamamos, nos permiten
construir. Y esos son pilotes normalmente en Bolivia, sobre todo de hormigón armado, y son no tan prefabricados, aunque hay una empresa, en Santa Cruz hay otra, aquí en Bolivia, en Cochabamba hay la empresa Álvarez, que tiene una pilotera para hincar pilotes y también tiene el equipo necesario para hacer pilotes in situ. Es verdad que tienen toda su armadura, etcétera, etcétera. Es todo otra forma otra ciencia, otra tecnología, si quieren ustedes. Y claro, de todas maneras, tenemos el cabezal, ¿no? Tenemos que tener todo un cabezal para hacer toda esa transferencia y normalmente no es un solo pilote, sino son grupos de pilotes, ¿no? Y les cuento que recientemente, han debido ver ustedes el año pasado, cerca al puente de la Recoleta, aquí sobre el río Rocha, se han hecho pilotes de 1,2 metros. Hemos hecho una linda prueba de carga, porque era parte de las exigencias, ¿no? De las especificaciones técnicas, y se dio, por ejemplo, les doy simplemente como ejemplo, que no vamos a ver esto en nuestra clase, se decidió que se hagan, bueno, se había diseñado pilotes de 1,2 metros de diámetro con una longitud de 16 a 17 metros, que estaba basado en el estudio geotécnico, ¿no es verdad? Habían hecho algunos sondeos con algunos ensayos de penetración estándar, había por ahí una calicata de 3 o 4 metros, no se había hecho ninguna perforación a diamantina, o sea, no se había sacado muestras, si quieren ustedes, muestras disturbadas de la cuchara partida, que se usa cuando usamos el ensayo de penetración estándar, ¿no? El SPT, algo que sí vamos a revisar en nuestro curso. La próxima clase nos toca entrar a ese tema, ¿no? Vamos a revisar con calma la ejecución de algunos ensayos que nos proporcionan información sobre el subsuelo, ¿no es verdad? Bueno, se hicieron todos los cálculos de control y tuvimos nomás que llegar a la conclusión, ampliando los estudios geotécnicos, desde luego, que los pilotes no tenían que tener 16, 17 metros, sino 22, 23 metros, ¿no? Y al final, esa solución era más cara que hacer una solución de micropilotes, que hubiera sido mucho más rápida, más pronta y más segura. Bueno, ya no les voy a hablar más de eso, porque yo he estado he sido parte del equipo contratista para ver esa obra. Yo tenía que revisar, calcular y aprobar los estudios, ¿no? Para poder, y los cambios que hemos podido hacer, ¿no es verdad? Bueno, se tuvieron que hacer nomás, al final no nos permitieron cambiar el sistema de fundación de los estribos y las pilas que se tienen en ese puente. Ya está hecho construido, ustedes han podido ver. Ahorita falta solamente de parte del contrato que se tiene, concluir el paso a desnivel de la calle de la avenida Uyuni, por debajo de la estructura que está haciendo, ¿no? Pero para que vean la planificación de este proyecto, tengo que siempre hablar de más cosas con ustedes, que se resuelve un poco el problema del puente de la Recoleta, porque hay un tráfico intenso, sobre todo en horas pico, entre la zona norte, la ciudad de Cochabamba, y el centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, y la zona sur, donde hay tanto comercio, etcétera. Y bueno, pero vamos a trasladar el problema ahora del puente de la Recoleta, que va a estar resuelto razonablemente, pero lo estamos trasladando ahora al cruce de la avenida Urquidi, que es la prolongación de este puente sobre el río Rocha, y la avenida América, donde está el famosísimo sombrero de Chola, ¿no es verdad? Bueno, y ahí vamos a tener que hacer algo, porque ese va a ser el nuevo cuello de botella, ¿no? Ahí nuevamente vamos a tener grandes problemas en ese nudo, ¿no? Porque mucho de ese tráfico va más al norte de la avenida América, como tal. Veremos qué se hace, es parte de la planificación de la movilidad urbana de vehículos, que tiene que ser también estudiado eso, porque de ese estudio, de esa planificación, resultan las obras, ¿no? Las obras viales. Y además tenemos nomás definitivamente la inclinación no, para mí, no bien fundada, de que el vehículo tiene prioridad en una ciudad y no el peatón, ¿no? Bueno, pero es otra cosa. Ok, entonces, nosotros, resumiendo, vamos a llegar un poco a hablar hasta de micropilotes, ¿de acuerdo? En nuestra clase. Son
cimentaciones o fundaciones superficiales, o sea, someras, y hasta semiprofundas vamos a llegar. Y las profundas las dejamos para fundaciones 2, como tal. Bien, ya sabemos entonces lo que vamos a estudiar en nuestra clase, ¿de acuerdo? Vamos a repasar, sin duda, porque ustedes han visto mecánica de suelos 2, acaba alguien de decirme, han estudiado entonces lo que es llamada la capacidad portante. También he estudiado los asentamientos de una obra, ¿no? Cómo se comporta el suelo, con una serie de modelitos bien simplificados, pero muy valiosos, que nos permiten hacer nuestros cálculos y nuestros pronósticos como tal, ¿no es verdad? Eso es parte importantísima de esta revisión, toda la parte esta geotécnica en nuestro curso. Y en esta clase les digo, yo no voy a suponer que ya habían visto las formulitas, que las han visto en mecánica de suelos 2, que quiero participar, analizar con ustedes de dónde vienen y cómo se han ido gestando, cómo se ha ido construyendo el conocimiento y hemos ido avanzando poco a poco hasta lo que tenemos actualmente y lo aplicamos como tal, ¿no es verdad? Eso vamos a estudiar claramente. Pero antes de hacer ese estudio, veamos qué métodos de diseño hay, que los llamamos, yo lo llamo filosofías de diseño, ¿no? Siguiendo sobre todo un poco la escuela posmodernista, si quieren ustedes, sobre todo brasileña. Brasil tiene mucho adelanto en este campo. Finalmente es un país, bueno, ustedes conocen el vecino nuestro, lo que tiene mucha más población que nosotros, un país inmenso con más de 8 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Nos sacan, son 8 veces más grandes que nosotros, si quieren ustedes. La población es mucha más de 8 veces, 10 veces más que nosotros. Tienen muchas obras y todo tipo de terrenos. O sea, han avanzado mucho los brasileños en este campo de la fundación de la cimentación. ¿De acuerdo? Veamos un poquito entonces como primera parte para analizar y describir estas filosofías de diseño que existen, las condiciones básicas que tienen que tener un diseño, que están ya en la definición que hemos hecho hace un momento, ¿no es verdad? Ya las hemos definido. Las condiciones de seguridad, o sea, tiene que haber una transferencia segura, adecuada, de las cargas de peso propio y las fuerzas y acciones de las fuerzas sobre la estructura al terreno. Todo eso está asociado con la resistencia. Tenemos que estudiar resistencias, capacidad portante, capacidad límite, ¿no es verdad? Que tenemos, o sea, la capacidad de hundimiento, con otras palabras. Hay diferentes nombres, ¿no? Tenemos como segundas condiciones básicas para el diseño las condiciones de funcionalidad o de servicibilidad, que están asociadas a las deformaciones. O sea, de hecho, tenemos que cumplir entonces condiciones básicas. Y hay una tercera condición más que tenemos que siempre tomar en cuenta, que son las condiciones de durabilidad, que están asociadas con la calidad de los materiales, por eso tenemos que hacer un control estricto de los materiales que se usan, la experiencia del constructor, y también entra aquí también la experiencia del diseñista, si quieren ustedes, ¿no es verdad? O sea, tenemos esas tres grupos de condiciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de las condiciones básicas del diseño. Y tenemos que traducir ahora, poco a poco, estas definiciones, estas descripciones literales, ¿ya?, en criterios cuantitativos, ¿ya? Esto es literal simplemente, ¿no? Cualitativo, ahora lo vamos a ver en cuantitativos. Y esa es la función que tenemos nosotros como ingenieros. Además, nos vamos a expresar en ese sentido, tomando en cuenta, evidentemente, ese comportamiento mecánico que tienen los suelos, viendo resistencias y deformaciones. ¿De acuerdo? Y resulta que todas estas condiciones están afectadas por incertidumbres. Y aquí empieza entonces nos empezamos a mover en terrenos un poco más pantanosos, ¿no es verdad? Porque tenemos que tomar en cuenta las incertidumbres que están presentes en todo problema de una cimentación, de una fundación,
como tal. Y estas incertidumbres las definimos ahora, las catalogamos, las clasificamos en 3 tipos de incertidumbres, ¿de acuerdo? Y eso que esté muy claro para ustedes. Resulta que, y eso vemos cuando hacemos un estudio, y han visto ya ustedes estudios, resulta que el material, el terreno mismo no es homogéneo, como asumimos en nuestras pequeñas teorías, y tampoco es tiene propiedades con valores diferentes en función a la dirección. Es anisótropo. ¿Ya? No es isótropo, es cuando un determinado una determinada parámetro mecánico, un determinado parámetro tiene los mismos valores independiente de la dirección. Y eso no es así. En el terreno, la litología, la corteza terrestre que tenemos como material de construcción, si quieren ustedes, donde vamos a construir nuestras obras, o dentro de las cuales vamos a construir nuestras obras, son lejos de ser homogéneos y lejos de ser isótropos. Y eso nos genera entonces una incertidumbre aleatoria, ¿ya? Que está ahí presente, está asociada, esa variabilidad está intrínseca a la naturaleza, está siempre ahí. O sea, tenemos el primer problema que tenemos, si asumo un valor, tengo que conocer y tengo que estudiar cuál va a ser la probabilidad de que ese valor tenga un valor determinado en un punto determinado, como tal. No tenemos que recurrir necesariamente a la estadística, pues lo que hemos estudiado en la materia, ustedes han tenido una muy buena asignatura que se llama probabilidades y estadística, tenemos que aplicar todo eso, ¿no es verdad? Tenemos que entrar necesariamente a manejar entonces el concepto de probabilidad, además, en los problemas que se nos presenta en la geotecnia. Segundo tipo de incertidumbres se refieren a las incertidumbres del conocimiento. Nuestro conocimiento es limitado. Es decir, es incompleto, perfecto, ¿no? Nos falta seguir investigando, ¿no es verdad? Y además nos falta conocimiento, ¿no? A estas incertidumbres las llamamos incertidumbres epistémicas, ¿ya? La epistología no es nada más que la filosofía de la ciencia como tal, ¿ya? Lo llamamos epistémicas. Y sobre todo por los modelitos que usamos, son imperfectos. Es modelitos para describir el mundo real. Por eso estamos un poco hablando, no de metafísica acá, que es otra cosa, ¿no? No estamos hablando del ser, de lo totalmente abstracto, sino aquí de algo muy concreto que lo que tenemos, que lo vemos, percibimos y vemos que nos falta conocer más, y es por eso que la investigación sigue adelante y se sigue investigando, se sigue perfeccionando, ¿no es verdad? Porque tenemos conocimiento uniforme. Insuficiente es el conocimiento, ¿no es verdad? Es imperfecto, ¿no? Y entonces esto nos genera nuevamente también incertidumbres como tal. O sea, que tenemos que tomarlas en cuenta en nuestros diseños, ¿no? O sea, y todo esto ya se ha tomado en cuenta desde siempre, ¿no es verdad? Y los modelitos que tenemos, que los aplicamos nosotros con 3 decimales después de la coma, son pues modelos imperfectos, eso, que está esto muy claro. Y esto vale para todos los materiales y todo lo que hacemos en la ingeniería civil, incluyendo incluso el comportamiento del acero, que es, tiene una incertidumbre más baja, más pequeña, incertidumbre aleatoria y también epistémica. Hay que seguir investigando y se sigue investigando, ¿no? Para poder hacer que los modelitos sean un poquito más perfectos, en sentido que se acerquen mejor para la representación cuantitativa de este mundo real que estamos viendo, ¿es verdad? O sea, el segundo grupo entonces de incertidumbres son las incertidumbres epistémicas. Y tenemos un tercer grupo más, que es debido al error humano, ¿no? Operaciones, donde hay error en los planos, se equivoca uno en los planos, en una dimensión,
que está trabajando, haciendo su plano, está distraído ese día, soñando y se equivoca y tenemos efectos de ejecución muy importantes, procedimientos en la calidad de los materiales. O sea, eso también nos ofrece incertidumbres. Bien, todas estas incertidumbres, así, ¿verdad? Tenemos que saber captarlas en nuestro diseño, incorporarlas en nuestro diseño, de tal manera de que ya no vamos a poder trabajar, no se trabaja pues en un mundo determinístico, ¿no? En el mundo donde todo está bien cincelado en el granito, y eso es así, se acabó, ¿no? Todavía las escuelas de ingeniería vigentes en muchos lugares del mundo, incluyendo Bolivia sobre todo, trabajan básicamente en la parte estructural y geotécnica, el mundo determinístico, ¿no? Donde tomamos un valor y eso es, y no sabemos si ese valor está asociado a estas incertidumbres, ¿no? A estas probabilidades de que sea un valor menor al que estamos asumiendo. Y de hecho ustedes han estudiado ya bastante esto, por lo menos en las estructuras de acero, la materia de estructuras de acero y de madera y las estructuras de hormigón. Desde el hormigón, la tecnología del hormigón y hormigón armado, la segunda materia que ya han hecho todos ustedes, porque es una obligación haber vencido estas materias para estar en este curso. Hablamos genéricamente, ¿no es verdad?, que es la mejor forma de caracterizar un geomaterial. No se olviden que el hormigón es un geomaterial, ¿no? Es una roca reconstituida. Todo lo que se usa en el hormigón son materiales pétreos, ¿no es verdad? Grava, arena y la pasta esa que es la que le va a dar la cohesión, también viene de la roca, ¿no? Es simplemente carbonato de calcio bien molidito y deshidratado, ¿no? Porque la caliza que usamos para hacer el cemento no es nada más que carbonato de calcio hidratado, ¿no? Con 2 moléculas de agua. Y eso es lo que se saca la cantera de banco, de préstamo, si quieren ustedes, que para ellos es cantera, se muele, se deshidrata en los grandes hornos, se deshidrata, se muele muy bien a una fineza determinada, y necesitamos cementos con mucha fineza, y después se le aplica agua, la relación agua-cemento, ustedes saben que es fundamental, y bueno, nuevamente hemos reconstituido esa roca, ¿no? Es una roca, es un geomaterial, entonces un hormigón como tal, y siempre hablamos de la resistencia a la compresión simple, ¿no es verdad? Ya en la clase del hormigón nos han tenido que indicar claramente que esa resistencia que se exige que tenga el hormigón, que se refiere a la resistencia a la compresión simple, ¿no? En testigos, definido además en testigos normalmente ahora de cilindros, con un diámetro de 15 centímetros y una altura de 30 centímetros. La relación diámetro-altura debe ser 2. Esa resistencia que la encontramos en el laboratorio, haciendo los ensayos de rotura que llamamos, la verdad, está caracterizado por un valor que va a ser aleatorio. O sea, 10 ensayos que hagamos, vamos a sacar 10 valores diferentes y tenemos que manejarlos estadísticamente. Y ahí es donde introducimos el concepto que lo vamos a revisar ahora, porque también lo tenemos en la mecánica, en la geotécnica, en la mecánica del suelo y de la mecánica de rocas, el valor característico, ¿no? Que es un valor que debe tener que tiene una cierta probabilidad de ser igual o menor. Cuando hablamos, no se olviden, les estoy simplemente recapitulando un poco, cuando hablamos de un hormigón H20, digamos, les han enseñado el hormigón armado, sin duda, estamos hablando del valor característico. O sea que cuando hago mis ensayos, veo saco mis descriptores estadísticos y debo demostrar de que mi hormigón tiene un valor característico igual o mayor al que se ha prescrito.
que ese valor está asociado entonces a esa probabilidad de ser igual o menor a un 5% del valor. Eso vamos a revisar después, entonces ya la expresión matemática, ¿no es verdad? Ese es el hormigón que estamos usando. Ha habido hasta ahorita en algunas obras he visto que gente que no es, bueno, pues que determinística, yo los llamo determinísticos, la peleaban porque dice, vea, pues mi promedio está mayor al que prescriben. Le digo, de acuerdo, su promedio está mayor al que prescriben, pero la norma no me dice eso. La norma me dice que su número, su resistencia a la compresión simple, tiene que ser mayor al valor característico, que es un valor evidentemente menor al promedio, ¿no? Porque el promedio está caracterizado simplemente por tener una probabilidad de ser igual o menor, o igual o mayor, si quieren ustedes, a un 50%, ¿no? ¿Verdad? Y esa no es la definición que tenemos. Ustedes han debido leer ya con calma la nueva norma del hormigón que estamos usando en Bolivia, que es simplemente una traducción de la norma americana del año 2018, si no me equivoco, que es norma en Bolivia, ¿no? Y hay que respetarlo, ¿no? O sea, fíjense ustedes ahí, ya estamos aplicando todos estos conceptos de incertidumbres. Y lo mismo ocurre con el acero. Lo mismo. No los voy a molestar ahora con mostrarle ejemplos. Si ustedes desean, sí lo puedo hacer, con ejemplos realmente de mediciones que tenemos y que se hacen, donde van a ver que el hormigón, el acero, los suelos, bueno, todos los parámetros que tenemos estructurales, geomecánicos en este caso, y también del hormigón, son aleatorios, están caracterizados por ser variables aleatorias y solamente podemos resolver nuestro problema trabajando con la estadística como tal. La conclusión que vamos a sacar, sobre todo las incertidumbres aleatorias y también las otras, pero aquí vamos a hacer énfasis en las aleatorias porque eso tiene que ver con todos los parámetros mecánicos que tenemos, ¿no? Son totalmente inevitables en la ingeniería. Y aquí debería yo ampliar esto un poco más porque son incertidumbres. ¿Sabe qué? Vamos a cambiar directamente para no confundirlos porque son todas las incertidumbres, ¿no? ¿Por qué no ponemos acá mejor para que esté más claro para nosotros? Todas, las tres, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Todas las incertidumbres son, y aquí voy a tratar de subir esto, un poquito para que quede bonito para leer. Ya está un poquito mejor, ¿no? Voy a medio centrar ahí. Todas las, no ve, aquí ya me equivoqué, caramba. Todas las tenemos que poner, ¿no? Las incertidumbres, los tres tipos que hemos visto hace un momento, ¿no es verdad? Todas las incertidumbres son inevitables en la ingeniería. Coma, aquí ya me equivoqué, para que la redacción sea un poquito mejor. Coma, deben ser consideradas en el análisis de diseño. Eso es. O sea, llegamos a esta conclusión, ¿ya? Todas. Vamos a llegar, o sea, vamos a manejar, entonces tenemos que manejarnos ahora en forma diferente, si quieren ustedes, ¿no? Tenemos que hacer análisis probabilísticos. Y claro, vamos a ir introduciendo todas las simplificaciones que se han hecho para que el paso de trabajar, haber trabajado siempre en forma determinística, pasar a forma probabilística, sea potable, sea aceptable para la gente, para la tradición de los países que se ha trabajado durante tantos años con criterios más determinísticos, que vamos a ver eso, cómo se hace esto posible, ¿no es verdad?, con los métodos. ¿Cómo vamos a hacer? Usando la estadística, no nos queda más. O sea que, de hecho, vamos a tener que dar paso y la aplicación a la estadística como tal. Van a tener que repasar un poquito ustedes esto seguramente, lo más básico, elemental de la estadística, ¿no? La función de densidad de probabilidades, promedios medios, bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a echar mano ya al concepto estadístico para definir las dos grandes filosofías que vamos a usar y que se están usando y que están ahora en las normas, ¿ya? Me va a gustar que ustedes lean,
No tenemos normas en Bolivia todavía. Recién vamos a empezar a escribirlas. Habíamos empezado hace más de un año con este trabajo de algunos colegas, bajo la iniciativa del doctor Rojas Vidovic, que es un estudiante, fue estudiante nuestro en San Simón, estudió en San Simón, trabajó años e investigó en nuestro laboratorio de geotecnia, hizo su doctorado en Italia, más estudios en Inglaterra, volvió al país, no lo recibió San Simón y se fue a Sucre. Él ahorita el que trabaja en Sucre, es profesor en la Universidad de San Francisco Javier, en la llamada Facultad de Ingeniería Civil de Sucre. Hace un gran trabajo Rojas Vidovic, el doctor Rojas, y a su iniciativa, hace un año o algo más, organizamos un comité, ¿no?, para la redacción de guías y normas en el campo de la geotecnia. Y habíamos empezado a trabajar con la norma de la geotecnia. Vamos a seguir con este trabajo porque ahora tenemos un reconocimiento legal y con la esperanza de que tengamos en un año una norma boliviana, norma, no guía, norma, que va a ser de uso obligatorio en Bolivia para cimentaciones. Un capítulo muy importante va a ser la parte de adquisición de datos, investigaciones de campo, ¿no? Y después la forma de diseñar las obras. Y en esta norma boliviana ya vamos a introducir lo que les voy a exponer en nuestra clase, ¿no es verdad? Las dos grandes filosofías básicas que tenemos. Y hoy día nos toca un poco hablar de la primera, que es la filosofía de los esfuerzos admisibles, lo que ustedes saben, lo que hemos estado aplicando. Y la segunda filosofía es la filosofía de los valores de cálculo o de diseño, que llamamos, que es un análisis que yo lo llamo semi-probabilístico, donde entran los coeficientes parciales de seguridad, ¿de acuerdo? De cargas y de resistencia. Lo que ustedes ya han aprendido en aceros, han aprendido en hormigón armado, el famoso método que se lo conoce por su acrónimo en inglés, el LRFD, ¿no? Load and Resistance Factor Design, ¿no? Entonces, eso son los dos. El primero, revisaremos entonces, es la filosofía basada en los esfuerzos admisibles, que se la llama también por el acrónimo en inglés y en castellano, en chino, en alemán, se la llama la ASD, ¿no? Eso viene, A es de Admissible Stress Design. Admissible Stress Design. O sea que se refiere a los esfuerzos admisibles, ¿no? ¿De acuerdo? Y el criterio de diseño es bien sencillito, es este simplemente, ¿no? Donde definimos una solicitud admisible en base a una resistencia media. O sea, una resistencia que tiene una probabilidad de 50%. ¿De acuerdo? Es la que usamos. Porque, bueno, aquí, ojo, después vamos a aclarar, cuando acabemos al final de este capítulo, vamos a aclarar muy bien ese concepto. Estoy hablando de la resistencia. Y aquí la resistencia va a ser función, en el caso de fundaciones, naturalmente los parámetros geomecánicos de resistencia, que ya van a ser manejados en el marco de la incertidumbre, o sea, estadísticamente, y de la geometría que va a poder tener esa fundación, ¿no es verdad? O sea, tenemos que aprender en nuestra clase entonces a definir el modelo que nos va a permitir estimar cuantitativamente esta variable R media, esta R media acá, promedio, ¿no es verdad? Que va a tener evidentemente un cierto valor. Aquí son valores de esta resistencia y aquí su probabilidad, ¿ya? Aquí la distribución de la probabilidad, 50%, por toda esta superficie que está ahí abajo, tiene que ser 0.5. Si usamos Gauss, por ejemplo, si suponemos que esto es un Gauss o cualquier otra función de densidad de probabilidades. Y vamos a afectarla para tener esta solicitud admisible por un famoso coeficiente de seguridad, que es un coeficiente de seguridad global, ¿de acuerdo? Donde estamos metiendo todas las incertidumbres habidas y por haber dentro de este
valor, ¿ya? O sea que no hacemos una discretización, una diferenciación de las incertidumbres que tenemos, ¿no? Que son tres grupos hemos definido, ¿no? Aleatorias, epistemológicas y las de construcción y de interpretación, errores humanos, etcétera, etcétera, que también nos da incertidumbre, ¿no es verdad? O sea, definimos ese criterio y es el que vamos a aplicar, que lo vamos a poder aplicar también expresado en tensiones, en esfuerzos, ¿no es verdad? Porque lo que vamos a hacer entonces es, y es lo que hacemos aquí cuando calculamos una fundación en forma determinística, que es lo que han hecho ustedes en la materia de mecánica de suelos 2, a no ser que me esté equivocando y que hubieran visto ya algo de incertidumbres en esa materia, aunque no está en el programa oficial, ¿no? Si expresamos los esfuerzos en esfuerzo tensiones, tenemos entonces esta formulita, que decimos que a veces, y hemos usado mucho aquí Q, tal vez voy a cambiar esto para que mantener la nomenclatura que se usa en mecánica del suelo, y voy a tener que poner aquí Q admisible además, ¿no? Y aquí Q último o Q de hundimiento, pero promedio, ¿no? Media, promedio. Vamos a esta QU de hundimiento, que es la que ustedes han aprendido ya a calcularnos un poco con la formulita de Sagi o la formulita de Brinden-Hansen o la formulita de Meyerhoff. Hay diferentes fórmulas, diferentes teorías que me dan resultados diferentes, además, ojo, es muy importante, ¿no? Bueno, pero lo afectamos por el famoso coeficiente de seguridad, ¿no? Para tener un Q admisible. Yo voy a cambiar esto y ¿sabe qué? No sé si voy a poder cambiar ahorita con ustedes. Vamos a cambiar de una vez, ¿les parece? Para que esté en consonancia bueno, no necesito esto porque aquí tengo que poner simplemente un Q. Ay, caramba. Tiene que ser un Q minúscula, admisible. Voy a poner A de M, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual entonces a, aquí va a ser también un Q, que veo que no estoy usando bien los términos. Y aquí voy a usar el último, que también a veces los españoles sobre todo usan el H, una H, que es de hundimiento. Ahora sí está más bonito. Y vamos a cambiar también esta ecuación, ¿ya? Donde voy a definir entonces, aquí también va a ser una Q. Aquí hablemos de Q y no de sigma, porque lo voy a confundir. Y aquí voy a poner aquí una Q. Bueno, como estamos mejorando esta nomenclatura, lo voy a hacer homogéneo en el texto. Vamos a hacer más fácil comprender ustedes. Y aquí, lógico, aquí tengo que cambiar también aquí tengo que poner una Q, ¿no? Y aquí también cambiaremos una vez todo para que quede todo bonito. Y aquí admisible. Y para que esto quede bonito, fíjense lo que cuesta, lo que estoy haciendo ahorita es lo que tenemos que hacer nosotros siempre al preparar una clase, ¿no? Y aquí no tengo pues no, pero eso lo voy a hacer más chiquitito, ¿no? Ahí, queda bonito. Y aquí también vamos a cambiar este sigma por un Q. Y aquí voy a poner el valor medio, ¿no? Y esto nuevamente lo voy a achicar, que quede más bonito. Listo el pollo. Y aquí Q y tensión vertical en la zapata asociado al caso I. Eso está bien, pero aquí incluso debería cambiar un poquito el tamaño de esta I para que se vea estéticamente más bonito, ¿no? Ya. Ahora sí. Hemos cambiado juntos. Entonces lo que hacemos es, calculamos entonces esta capacidad última de hundimiento,
que es un promedio, que tiene una probabilidad de 50%. Es lo que estamos asumiendo nosotros que siempre se ha hecho en el método tradicional, ¿no es verdad? El método determinístico. Yo lo afecto con un coeficiente de seguridad global para calcular, para obtener una capacidad portante admisible. Cuando hablo de capacidad portante admisible, ya hemos definido aquí son esfuerzos, ¿no es verdad? Son tensiones, ¿de acuerdo? Ahora sí está muy bien. Y tenemos que cumplir siempre esta desigualdad, que es la desigualdad grande de diseño, ¿no? Que cualquier tensión vertical en la zapata, y bueno, vamos a ver cómo se distribuye en la zapata, etcétera, etcétera. Por el momento vamos a suponer que es constante, sobre todo la zapata, si queremos ese, ¿no? Para el caso I, que tenemos diferentes casos. Acabamos de decir que tenemos que estudiar sobre la vida útil, una fundación, ¿no es verdad? Y vamos a tener en muchos casos que estudiar el estado de esfuerzo que vamos a tener durante e inmediatamente después la construcción y a lo largo de la vida útil, donde va a haber drenaje, va a cambiar, van a cambiar las condiciones. O sea, tengo que considerar diferentes casos I, que puede ser 1, 2, 3. Incluso aquí voy a permitirme poner, para que este concepto sea más claro, pondremos acá que I será igual a 1,2, qué sé yo, N, ¿verdad? Son los casos. Tensión vertical en la zapata asociado al caso I. Y I va a variar entonces de 1 a N, 2, 3, 4 casos, no sabemos. Tenemos que analizar eso, ¿no? O sea, no solamente analizamos un solo casito, sino que va a ocurrir también cuando hacemos lo que llamamos la operación, mantenimiento, ¿no? La explotación, la vida útil de esa discontinuidad, de esa zapata, de esa fundación, ¿de acuerdo? Ese es el criterio básico que vamos a usar. Si nosotros vemos lo que tenemos que aprender en nuestra clase, vamos a repasar y aprender mejor a sacar este último. Entonces, este esfuerzo, esta tensión de hundimiento, que es el último, ¿no? No voy a hablar de hundimiento, vamos a hablar de último, que va a ser el medio, el valor medio, el promedio, si quieren ustedes, ¿no? Que afectado con el factor de seguridad que tenemos que elegir, vamos a encontrar ese Q admisible, que es la que usamos en los cálculos, ¿no? Para nuestros cálculos, siempre y cuando se cumpla esta desigualdad como tal. ¿Ya? Ok. Y bien, si vemos entonces nosotros acá, bueno, yo podría poner aquí una ecuacioncita más y decir que el QI, entonces el QI que va a ser el Q actuante, ya, eso más vamos a hacer aquí para que esté aún más claro, muchachos, señoritas. Aquí voy a escribir aquí un Q actuante. Actuante, coma, I. Está mucho mejor. Está mucho mejor que escribamos aquí Q actuante, ¿no es verdad? Actuante, coma, I. Ahora sí, está mucho más bonito, más comprensible. Siempre hay que cuidar un poco, yo les digo también, es otro problema que uno tiene, yo personalmente tengo, personal, es un problema muy personal, es el hecho de que hay que tener las cosas que sean didácticas. Y es lo más difícil cuando vamos escribiendo. A veces en la pizarra se hace más sencillo porque uno puede repetir varias veces, pero en este caso es un documento que se va a quedar para que ustedes usen, ¿no? Entonces y es un gran resumen porque falta mucho texto acá. El texto es lo hablado, si quieren ustedes. Bien, nuestro gran problema aquí entonces, la primera filosofía de diseño, que es la que hemos aprendido, han aprendido ustedes, el kit de la cuestión aquí es doble. O sea, el problema tiene dos componentes. Uno es determinar el Q último de hundimiento, ¿no? Y para eso es que vamos a aplicar todo lo que sabemos, lo que se ha desarrollado en este campo los últimos 100 años, ¿ya? Para calcular. Son formulitas semi-empíricas, pues tienen su fundamento teórico, pues se va partiendo de eso voy a hablar en los próximos capítulos, de la
una ley constitutiva lineal, elasto, ideal, plástica, ¿no? Que fueron desarrollados hace 100 años, para encontrar finalmente todas las mejoras que ha habido durante 100 años para calcular este Q último, ¿ya? Medio, este esfuerzo de hundimiento, que es el último, ¿no? Y después a esto tenemos que aplicar, de acuerdo al análisis que hacemos, un factor de seguridad. De hecho, ustedes pueden ver, un ratito, por favor. Bien, como no me están viendo, creo, he recogido simplemente mi vasito de agua, para tomar un poco de agua. Que aquí se necesita mucha experiencia, mucho cuidado, mucho estudio de obras similares para ver si funcionan bien, no funcionan bien, ¿no? Para poder determinar el valor de FS. O sea, en otras palabras, en esta primera filosofía de diseño, tenemos dos tareas muy importantes que encontrar. Es determinar el Q último, que va a depender de las propiedades del suelo y de la geometría de la obra. Quieren ustedes, depende de la geometría de la obra, eso no se me va a olvidar nunca. Cuando hablamos de fundación, parámetros mecánicos y geometría, tal vez habría que definir en alguna parte, voy a definir con calma entonces qué es este Q último, ¿no? Cuáles son las funciones, las variables independientes que tiene. Y después tenemos que definir el factor de seguridad. Ustedes les han enseñado, nos han dicho, está en los libros, en los manuales, use directamente 3, que fue el señor Peque, Terzagh y Peck, los que nos dijeron eso hace, ¿cuántos? 70 años. El año 53 creo que publicaron su libro los señores. Enseguida vamos a ver esto. Aquí tenemos entonces una tarea, determinar Q, que vamos a repasarla y vamos a aprender a hacer. Elegir FS, lo vamos a hacer ahora. Y finalmente después calcular el Q actual. Q actual es entonces que corresponde a un caso I determinado de cargas, los vamos a comparar. Y esta tiene que darse, esta comparación tiene que darse, ¿no? El Q actuante tiene que ser siempre menor al Q admisible, como tal. Es el criterio. O sea, vamos a hacer ejercicios, van a ver ustedes cómo se aplican esas formulitas, ¿no? Bien, y hablemos un poquito de ese factor de seguridad global, que es bien importante. No es nomás asumir que ustedes son agentes críticos de la sociedad, ¿no? O sea, eso quiero que esté muy claro en su cabeza. Son críticos comprometidos con su sociedad, con su país, comprometidos con el bienestar del país, de su población, porque aquí no estamos trabajando para el bienestar de las hormiguitas, ¿no es verdad? Y de las mariposas. Y también hay que cuidarlas, el medio ambiente es fundamental, estoy de acuerdo con ustedes, pero estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? El bienestar de toda la población, sin discriminaciones, sin exclusiones. Eso, ahí nosotros estamos trabajando intensamente en esto. Les voy a escribir por ahí una frase que dijo alguna vez Einstein, ya era famoso, ya había recibido el premio Nobel, lo recibió a principios de los años 20, hace 100 años, y él después hacía visitas a Estados Unidos, era muy cotizado, daba conferencias aquí, conferencias allá, y fue muy claro, señor Alberto Einstein, en indicar cuál era el rol que teníamos, que tiene el científico, que tiene el hombre que trabaja aplicando la ciencia, ¿no es verdad? Y es sobre todo aplicar la ciencia buscando el bienestar de la humanidad, del hombre, de la sociedad, ¿no es verdad? Y es bien importante para nosotros, ¿no es verdad? Que tenemos que tenerlo siempre bien claro en nuestra cabeza, ¿no? Que estamos trabajando para eso. Bien, y fue este señor Visodic, el año 48, y he buscado mucho y por suerte logré encontrar, me han mandado esta publicación que fue del año 48, que fue el primero que se preocupó de todo esto. Aquí permítame un poquito que siempre los títulos, además,
se nos pone en admiración. ¿Ya? Siempre, siempre. Hay que respetar un poco las normas y las convenciones que tenemos para expresar algunas cosas, ¿no? Y de hecho el señor sabía que el factor de seguridad es un problemón grande, aunque esto no lo hizo para la geotecnia, ¿eh? Lo hizo en general para las obras. El señor Visovic trabajaba en el campo de la ingeniería mecánica, de cálculo de obras más en metales, etcétera, etcétera. Y publicó este artículo fundamental que se llama Los factores de esfuerzo de diseño, ¿no? Design Stress Factors. Y él hizo ya acá, si bien ya había sacado una formulita el año 43, Terzaghi, y habíamos hecho los primeros pininos, los primeros andanzas, caminatas en este campo del esfuerzo último de hundimiento ya desde el año 20, ¿no? Fue Ludwig von Prandtl el que hizo todo eso, pero él sabía que tenía que considerar campos que generan incertidumbre. Mire, el conocimiento de la carga, las cargas, muy bien definido, conocimiento del material, son las incertidumbres que nos da el material, el conocimiento del medio. Que tenemos, si está todo bien controlado o no. Y de hecho, miren ustedes, recién en los últimos 20, 30 años se han presentado, se han publicado esa clasificación que hacemos de las incertidumbres, ¿no? Entre aleatorias, epistemológicas, epistémicas y de construcción del carácter de incertidumbres del quehacer humano. Pero el señor ya hace muchos años antes las había ya presentado y las había calificado en esta escala para definir ese factor de seguridad que deberíamos asumir al hacer nuestros cálculos. Y de hecho él dice, mire, coeficiente de seguridad va a ser muy bajo, en este caso recomienda de 1,2 a 1,5, cuando tenemos un conocimiento excelente de la carga. ¿Qué quiere decir ese conocimiento excelente? Que las incertidumbres son pequeñas, que la desviación estándar, si quiere usted aplicando ya conceptos estadísticos, es pequeña, ¿no es verdad? Y el material también es muy bien conocido, excelente, y el conocimiento del medio en el que está trabajando es totalmente controlado. Podemos entonces darnos el lujo de tomar un coeficiente de seguridad bajo, ¿no es verdad? Y así vas yendo él hacia abajo, va incrementando ese coeficiente de seguridad, que sería más o menos entonces un sinónimo a coeficiente de la ignorancia, ¿no? De la falta de conocimiento, diría yo ya, no de la ignorancia, falta de conocimiento, ¿no? Y las clasifica en esta forma, ¿no? Para llegar finalmente a recomendar que se use un factor de seguridad entre 3,5 y 4 cuando se tiene un conocimiento bajo de la carga. O sea, hay una dispersión muy grande, hay una incertidumbre grande, ¿no es verdad? Hay una incertidumbre grande del material, el comportamiento del material, y el medio no lo conocemos, desconocido. O sea, donde hay tantas dudas que es necesario entonces reducir drásticamente la capacidad última, en ese caso de fundaciones portante, ¿no? A 4. Y resulta que esto, claro que fue el conocimiento de Terzaghi, Peck y todos los demás, este análisis que hace el señor Visovic, y nos presentan el 53 en su libro, un libro muy interesante, La mecánica práctica, Terzaghi y Peck, el año 1953, nos dan estos coeficientes de seguridad geotécnicos y nos dan para fundaciones en tierra firme, llaman ellos, o sea, que aquí decimos tierra firme por no decir offshore, ¿no? Excavación de fundación offshore quiere decir que es cerca al mar, ¿no? En la playa, si quieren ustedes, ¿no? Marítimo somero. Aquí creo que la traducción que he hecho, poner fundaciones en tierra firme, no es tan exitosa, ¿no? ¿Qué es tierra firme? Me van a decir ustedes, ¿no?
Bueno, en continente tendría que ser. A ver, voy a pensar un poquito una traducción un poco mejor de este tierra firme. Nos recetan, nos dicen, tomemos factores de 2 a 3. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros en la práctica en Bolivia y en muchos otros países? Hemos asumido directamente 3. Y todo el mundo, ustedes revisen los manuales, varios que tenemos, se justifica simple y llanamente el factor de seguridad, es decir, tome 3, haciendo la referencia a Terzaghi y Peck. Listo, se acabó el cuento. Mire, sin pensar, sin analizar más, o sea, ese caminito del ingeniero robot, para mí, ¿no? Quien ya no piensa, sino que aplica nomás lo que le dijeron. ¿Y por qué? No sé, pues el otro sabrá. ¿No es verdad? Yo no sé, pues estaba en tal libro que tome eso y se acabó el cuento, sin meditar, sin analizar. Y es lo que tenemos que hacer en nuestra clase. Para eso yo estoy con ustedes, para que pensemos, analicemos, seamos críticos respecto a las cosas, ¿no es verdad? Para que podamos ampliar nuestra capacidad, un poco de análisis, de relativización de las cosas. Eso es bien importante, ¿no es verdad? Y se usaba 3. Listo. Y es lo que hemos estado usando, ¿no es verdad? Ustedes han usado, han hecho ejercicios, han hecho tareas. Fíjense el manual que tenemos de la guía de enseñanza que se hizo, que está muy buena. Se hizo una buena síntesis de 4 o 5 libros de texto, o sea, de estudio, y se hizo un trabajo muy bonito, ¿no? Son varios los colegas que hicieron, bajo la dirección del ingeniero Mauricio Salinas, hicieron unos textos de estudio que hay que seguir usándolos, sin duda, son valiosos, son buenos. Un resumen de 4 o 5 obras importantes que estaban muy de moda en ese entonces, tal vez ahora ya no están muy de moda, han salido cosas nuevas, hay textos formidables ahora de otros autores, ¿no? Que vale la pena revisarlos. Ok, entonces nosotros en este cálculo siempre vamos a pensar un poco en esto cuando hacemos la elección del factor de seguridad, que es una gran tarea importante durante el diseño cuando estamos en la filosofía del diseño de los esfuerzos admisibles. ¿No es verdad? Para que encontrar el esfuerzo admisible tengo que tener un factor de seguridad. Y vamos a considerar un poco pues esto de Vidosic, que no es malo, ¿no? Y bueno, y entramos al promedio que está también aquí ahora, con otras palabras, lo que Peck o Terzaghi y Peck han tenido que suponer, si quieren ustedes, es que tenemos normalmente un conocimiento regular de las cargas, que también son aleatorias, que tenemos un conocimiento regular del material, que las condiciones son normales, ¿no? Por lo tanto, podríamos darnos el lujo de estar acá, de tener el factor de seguridad de 3, que es el que nos... mayor a 3, aquí habla de 2 a 3 Terzaghi y Peck. Y vamos a seguir aplicando esto, evidentemente, cuando apliquemos el método viejo. Pero la recomendación que vamos a tener nosotros es, y vamos a hacer más ejercicios y más aplicaciones, yendo ya al método semiprobabilístico. ¿Y por qué vamos a usar ese método semiprobabilístico? Primero, expliquemos el por qué es necesario hacer esto. Y aquí un ratito van a ver, aquí vamos a concluir nuestra clase un ratito más, pero vamos a hacer la ligazón, la relación entre esta tablita de Visodic, ¿ya? Y lo que les estoy presentando acá. Y de hecho, a ver, aquí tengo unas funciones de densidad de probabilidades, ¿no? Lo que si fuera una distribución normal, que ustedes la conocen muy bien, o sea, lo que llamamos la distribución de Gauss. Ya no voy a poner la matemática aquí, el concepto es lo que me vale, ¿no? Y aquí tengo 2 casos. Un caso donde tengo el L aquí está como carga, load. Y eso que no hemos traducido bien esto porque hemos mantenido la simbología de esto de aquí. R, resistance, no hay problema, resistencia. Esta nomenclatura está muy bien. Y aquí tengo la carga que estoy llamándola ahora E, ¿no? El efecto de las cargas. Podríamos haber llamado también C. Algunas veces hablamos C, pero aquí que esté bien claro y definido. Esa es más o menos la distribución que tienen las cargas que estamos considerando. Y tenemos aquí una cierta dispersión,
una desviación estándar, si quieren ustedes, ¿no? Y aquí también otra desviación estándar. Aquí vemos que las desviaciones estándar son más grandes que las desviaciones estándares, en este caso aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, pero calculemos los factores de seguridad. Las medias son las mismas en los dos casos, con una desviación estándar grande y una desviación estándar pequeña, tanto la resistencia como de las cargas, ¿no? Y voy a calcular mi factor de seguridad. Y este factor de seguridad, evidentemente, va a ser simplemente la resistencia, ¿no? Referida, o las cargas referida a la resistencia, ¿no? Esta división, aquí hay una división, simplemente, ¿no es verdad? Me da este factor de seguridad. Y aquí voy a tener el mismo factor de seguridad. O sea, aparentemente, si solamente nosotros tomamos en cuenta los valores promedios, vamos a tener el mismo factor de seguridad, pero no vamos a tener la misma probabilidad de falla. Fíjense ustedes que cuando tenemos una desviación mayor en la carga, en la función de cargas y en la función de resistencia, la probabilidad de falla, que está definida acá por esta superficie pintada de negro, ¿no es verdad?, va a ser mucho más grande en el caso de tener unas desviaciones grandes que en el caso de tener desviaciones pequeñas. O sea, fíjense ustedes entonces, el mismo factor de seguridad general, pero con una probabilidad de falla mucho más grande. Tenemos aquí cuando las dispersiones son más grandes, las dispersiones. Y aquí tenemos dispersiones menores, o sea que la campana esta es mucho menor. De hecho, fíjense ustedes, como toda esta superficie tiene que ser igual a 1, fíjense ustedes, este pico acá es mayor al pico que hay acá, ¿no es verdad? Porque esa superficie tiene que ser igual a 1 por debajo de la función de densidad. Siempre va a ser igual a 1, ¿no? La probabilidad de 100, un valor máximo posible, ¿no? Que va a ser siempre una probabilidad de 100 de que sea igual o menor al valor que vamos a tener extremo aquí hacia la derecha. Estos tipos de análisis son los que nos han llevado a introducir y a estudiar más todos los diseños que hacemos probabilísticamente, ¿no? O semi-probabilísticamente a través de los coeficientes parciales de seguridad. ¿De acuerdo? Bien, y la segunda filosofía es de los valores de diseño o de cálculo, donde tenemos un otro elemento que comparar. Ese va a ser el criterio de diseño. Y aquí estamos definiendo, y aquí nos vamos, más bien nos quedaremos acá el día de hoy, por favor, ya para no interrumpir la clase del lunes, vamos a partir de acá de la filosofía de los diseños de cálculo. Yo les voy a pedir que empiecen a estudiar, y repasen un poquito el capítulo correspondiente de la mecánica del suelo 2 que tienen, por favor, ¿ya? Les pido que revisen. Vamos a continuar con esto entonces el día martes. Segundo, yo quiero pedirles a todos que sean más proactivos, que participen un poquito más, que si algo no está claro, igual les decía en clases presenciales, este año olvídense, al año yo creo que tal vez hay que ser positivos, vamos a tener clases presenciales, aunque no tenemos infraestructura adecuada pues para poder tener clases presenciales, ustedes saben, ¿no? Las aulas más grandes que tenemos en San Simón aceptan 80, 90 estudiantes, excepto el auditorium que llamamos ahí en el último piso, donde hacemos alguna vez exámenes, ¿no? O hacíamos alguna vez exámenes. Por favor, como tarea, como trabajo, 2 cosas les voy a recomendar antes de acabar la clase de hoy día. Escriban, hagan su cuaderno de apuntes. Como les he dicho, les voy a mandar en el transcurso de ese fin de semana el ejemplo de un cuaderno de apuntes de una niña de 9 años, para que vean cómo hace. Se puede, se tiene más tiempo que en la clase, porque usted tiene en su casa cómodamente, está una mesa, un escritorio, y tiene todos los instrumentos para hacer un cuaderno de apuntes muy
ordenadito y bien bonito, ¿no? Y segundo, si durante la explicación de estas clases se tienen dudas, si no se comprende algo, tienen que interrumpir y decir, perdón, por favor, esta parte no entiendo. O sea, es importante que participen también en ese sentido, ¿ya? Ok, les agradezco por el tiempo. Hemos acabado nuestra clase el día de hoy y hemos reemplazado la clase que deberíamos tener el miércoles, aunque todo esto todavía es, digamos, fuera de norma, porque no tenemos todavía la dirección oficial de la universidad para hacer esta clase. La hemos hecho simplemente en forma, bueno, en forma irregular, si quieren ustedes, mientras se acaban los trámites. Antes de que acabe el semestre acabarán los trámites, espero, ¿no? En San Simón, pero tenemos que ir a pasar. El día lunes les vamos a dar ya el primer trabajo práctico, ¿de acuerdo? Van a empezar ya a trabajar. Vamos a tratar de hacer un par de trabajos prácticos que se acerquen lo más posible a la realidad. Pues la idea es esa, que salgan ustedes de esta clase comprendiendo lo que están haciendo, de dónde vienen las fórmulas, de dónde vienen las cosas, y además, que es importante, teniendo procedimientos lógicos, pero no de ingenieros robot, de ingenieros de la lista de comprobación, sino ingenieros pensantes. Lo que necesita el país es ahorita juventud pensante. Lo que necesita el país ahorita son ciudadanos que aporten positivamente al desarrollo de las fuerzas productivas y a crear mejores condiciones de vida para toda la población, ¿no es verdad? Eso nos interesa mucho y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer desde el lugar donde estemos, ¿no es verdad? Todos tenemos que aportar. Todos aportan, desde el principal de una institución hasta el último. Todos son importantes, no se olviden de eso. Todos aportamos lo que tenemos, lo que podemos para mejorar las condiciones de vida de la población, para que todo el mundo sea feliz. Pues el vivir bien, que hay que saber traducirlo, pero no politiqueramente, ¿no? Como dice la Greti, la famosa activista del medio ambiente mundialmente conocida ahora, una muchachita sueca, ya dejémonos de bla, 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 hagamos bien las cosas, acción, acción. A eso hay que encargarle a los políticos que tenemos de turno ahora, ¿no es verdad? Les agradezco y vamos a seguir adelante entonces el día lunes a las 7:15, un poco temprano, ¿no es verdad? Pero hay que hacerlo. Para mí también es un sacrificio, porque yo normalmente con esa pandemia me levanto a las 7:30, más o menos, aunque siempre voy tarde a la cama, ¿no? Yo soy ave nocturna, y esa es la costumbre que tengo, voy a ser siempre ave nocturna. Trabaja más tranquilo y mejor cuando estoy de noche. De noche pienso mejor, creo. Funciona mejor, la adrenalina debe funcionar mejor en general, ¿ya? Les agradezco. Si alguien tuviese alguna pregunta, alguna duda, que lo diga ahora, o si no, que calle para siempre, que calle hasta la próxima clase. ¿Alguien tiene algo que saber? Diga, Jesús. No sé si nos podría facilitar las diapositivas de la clase, por favor. Ya, mire, no la tengo completa, honestamente ya. Yo la voy a acabar, yo creo, este fin de semana, el sábado. Hoy día es viernes, ¿no? Y les voy a pasar. Y que no quiero pasarles, siempre les paso yo. Es mi costumbre agarrar y hacer, en este caso no les paso el PowerPoint, no tiene sentido, es muy grande, pero les paso un PDF. Pero van a tener eso para que empiecen a estudiar, ¿ya? Sin duda. Sí, Jesús. Les voy a mandar. Yo trataré de acabar esto mañana. Me falta un subcapitulito más en esta unidad 1, y ya les voy a pasar para que empiecen a trabajar y a estudiar. De acuerdo, acepto y vamos a dar curso a su solicitud, Jesús, ¿ya? Ok, entonces nos vemos el día lunes, que les vaya muy bien, y nos vemos el lunes. Buenos días.